un YouTube privado para las personas y así tienen dos opciones de vernos. Perfecto. Ok, so veo aquí, ya está conectado el YouTube, ya estamos grabando y la gente ha llegado. Aquí vemos en Attendees, Amanda, Edith, Edward, Efraín. Buenos días todos. Buenas tardes para los que están en Florida, en New York, ya son que las 2:30 ya, hora del almuerzo. Gracias por estar con nosotros. Como ven, hoy estamos usando Zoom Webinar. Regularmente usamos Zoom Meeting, donde todos prenden sus cámaras y nos podemos ver y charlar. Pero como esta presentación con el señor Nava es más formal, queremos que tenga el espacio él para dar su contenido, su información. Y si ustedes tienen preguntas, puedan hacer sus preguntas por el Q&A. So, Zoom tiene dos opciones. Es un chat y un Q&A. El chat es para mandar saludos, comentarios. Aquí veo que la gente ya está. Jesús está mandando saludos. Jorge, buenos días. Viviana, Marco. Y si tiene una pregunta, hay dos maneras de hacerla. Por el Q&A, la manera más fácil para ver su pregunta. Y ya al final, después de dar la información, vamos a dejar que hablen y que puedan ingresar. Y a ese punto puede hacer levantar su manita, raise hand, y los dejamos a charlar con nosotros. Pero con eso en mente, le quiero dar las gracias al señor Antonio Nava por darnos su tiempo. ¿Cómo está, señor Nava, para empezar? Muy bien, bien, Tony, excelente. Al contrario, gracias a ti por la invitación y pues listos para compartir muchísima información valiosa aquí con nuestros amigos, dueños de negocio, preparadores de impuestos y todo el mundo que nos visita. Sí, así es. El tema de hoy es minimizar el riesgo de auditorías del IRS. Mucha gente tiene negocios y a veces se ponen a pensar, ¿cuáles gastos debo de poner? ¿Qué ingreso debo de reportar? Y como sabemos, debe de reportar todo el ingreso que gana y también reportar gastos que son necesarios y ordinarios en su negocio. Pero eso es poco en general. Queremos entender bien lo que es eso. Y el instructor de hoy, el señor Antonio Nava, Enrolled Agent, NTPI Fellow, Certifying Acceptance Agent y Tax Problem Resolution Specialist de Pacific Tax Solutions. Y si vamos a la siguiente slide, señor Nava, aquí perfecto para saber quién es el instructor, porque aquí nos siguen diferentes tipos de negocios, señor Nava. Nos sigue personas que hacen impuestos y por eso están aquí para aprender, pero también nos siguen contratistas, restaurants, truckers, personas que tienen su negocio de transporte y diferentes tipos de emprendedores. Hay gente que apenas está empezando, que hace real estate y quiero que todos sepan quiénes somos. Aquí en Egosi tenemos una lista, un grupo de expertos y el señor Nava es uno de ellos. Él es el fundador del grupo empresarial Nava y comenzó su carrera profesional como contador y preparador de impuestos en el 93. Los últimos 10 años se ha enfocado en la defensa fiscal. Me acaba de contar que tiene un cliente que debe más de $1 million al IRS. Like, wow, ¿cómo empiezas a defender a esa persona, verdad? Él frecuentemente ha contratado, trabaja con otros profesionales de impuestos para representar a los profesionales de impuestos, además de presentar a emprendedores, a contribuyentes, miembro de diferentes asociaciones como American Society of Tax Problem Solvers, National Association of Enrolled Agents, National Association of Tax Professionals y muchos más. Con eso, señor Nava, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Tony, muchas gracias a ti. Permíteme poquito, déjame traigo una luz para ver si me puedo ver mejor. Permíteme poquito. Sí, sí. Este, ah, Aquí la tengo y de ahorita estuvimos platicando y se me fue el tiempo y no la había prendido, pero ya estamos aquí listos. Yo Ok. también acabo de prender la mía. Creo que nos vemos bien. Es una lucecita para que... Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias. Realmente me da mucho gusto estar aquí contigo y poder compartir toda la información valiosa que vamos a compartir con los dueños de negocios.
Antes que nada, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, por tomarse este tiempo. Esperemos que podamos compartir con usted algunos recomendaciones, puede ser algo de conocimiento general, con el propósito de saber cuál es una de las razones principales por las cuales el IRS audita. Estos son los objetivos que vamos a tener el día de hoy. Son 7. Uno de ellos es razones que el IRS selecciona reportes de impuestos para auditar. El número 2, qué hacer cuando recibe la notificación del IRS. Los diferentes tipos de auditorías que existen. Vamos a ver ejemplos de casos que han sido auditados, ejemplos que ahorita en este momento estoy auditando y qué es recomendable, cómo organizar los récords contables, pasos a seguir si está de acuerdo en la auditoría o si no está de acuerdo en la auditoría, con el resultado de la auditoría y la mejor práctica para crear un negocio exitoso. Estaba comentando yo ahorita con Tony, hablando del punto número 7, este cliente que sí debe un poquito más de $1 millón, nos acaba de contratar, él era un chef y desafortunadamente le hicieron la auditoría y salió debiendo más de $1 millón, pero es por no tener una práctica del punto número 7. Eso lo vamos a ver con detalle, que son las recomendaciones. Muy bien, Tony. Bueno, pues vamos a comenzar con la razón número 1, el objetivo número 1, que es razones que el IRS audita. En primer lugar, el Internal Revenue Code, que se puede decir es la máxima autoridad en cuestión de impuestos, le da la autoridad al IRS en la sección 7602, que ellos tienen la autoridad de examinar, de revisar los libros de los contribuyentes. Y una de las sistemas que podemos decir que el IRS utiliza para seleccionar esas declaraciones de impuestos para una auditoría se llama el National Discrimination Index Function. ¿Y en qué consiste esto? Las iniciales son DIF. DIF, si usted es de México, no piense que es el DIF que tiene a los niños huerfanitos allá, no es. Esas son las iniciales aquí del programa que el IRS tiene. Y realmente lo que ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero muy superficialmente, es los perfiles que ellos tienen, los perfiles que ellos crean después de hacer muchísimas investigaciones por cada una de las áreas de comercio, construcción, servicios. Por ejemplo, ellos crean perfiles de restaurantes generando cierta cantidad de ventas. Ellos crean perfiles de la construcción, crean perfiles de contadores, crean perfiles de doctores, crean perfiles de real estate. Prácticamente cada una de las categorías que el IRS tiene para poder determinar si esa declaración de impuestos reúne los requisitos. No reúne los requisitos, sino cae dentro del perfil que ellos crean. Por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, un restaurante que produce, que vende $1 millón, normalmente, de acuerdo a nuestro análisis, de acuerdo a nuestra investigación, este es el tipo de gastos estimados que puede tener. Y ellos utilizan rangos, ellos utilizan, vamos a decir, ciertos porcentajes, y si esa declaración de impuestos se sale de esos porcentajes que ellos tienen, pues inmediatamente es a través del programa Discriminate Index Function, es como se crea una alerta para posteriormente decidir si van a auditarlo o no van a auditarlo. Eso es muy importante, y ahorita que estamos viendo los casos que actualmente estamos representando, por qué fueron seleccionados para auditoría, esto que les estoy comentando ahorita va a tener mucho más sentido cuando veamos los números que se salen dentro de los perfiles que el IRS tiene.
Otra de las razones que el IRS también, otro de los programas que el IRS tiene para seleccionar declaraciones de impuestos para auditorías, pues es precisamente el programa de investigación que ellos tienen. Ellos seleccionan casos para continuar haciendo sus investigaciones y luego alimentar lo que es el programa National Discriminate Index Function a través de los research del National Research Program. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Yo tenía un empleado, bueno, todavía sigue siendo mi empleado, y él hizo una declaración de impuestos de él, no lo sé, debe de haber sido más o menos como en el año 2000, antes del 2005, y él recibió créditos y la cantidad de crédito era menos de $100 y fue auditado. Cuando llegó el auditor a mi oficina, porque quedamos de vernos en mi oficina, llegó el auditor a mi oficina, llegó riéndose y dice: Antonio, la verdad es lo único que tengo que auditar es este crédito que le dieron por menos de $100, pero bueno, ¿por qué lo voy a auditar? Porque esta declaración de impuestos fue seleccionada bajo el programa National Research Program. Y me dio risa a mí, dije, bueno, lo van a auditar menos de $100, y lo único que le estaban auditando, porque no tenía dependientes, no era self-employed, no era nada, simple y sencillamente tenía una W2 y recibió menos de $100 de crédito. No quiero decir que todas las declaraciones de impuestos que son seleccionadas bajo el National Research Program caigan de este criterio. Pueden ser también declaraciones de impuestos de millones de dólares o de miles de dólares. Hace 2 años también tuve otro caso aquí en el área de Phoenix, Arizona, donde el auditor me habló cuando ya me presenté con él, le dije que yo lo iba a representar. Me dijo el auditor: ¿sabes qué, Antonio? Esta auditoría va a ser una de las auditorías seleccionadas bajo este programa y vamos a revisar línea por línea de esta declaración de impuestos. Se consume mucho tiempo, es un programa que se tiene que revisar cada una de las líneas. ¿Y qué quiero decir con eso? Ahorita lo vamos a ver cuando estemos revisando esas otras, los casos que actualmente estamos representando. Y una vez que esa declaración de impuestos es seleccionada se puede decir, por el sistema del IRS a través de cualquiera de estos dos programas, vienen expertas personas con mucha experiencia, preparados, entrenados para determinar si realmente van a continuar con esa auditoría o no. Entonces, definitivamente, el hecho de que diga: ay, me saqué, fue mi mala suerte que fui auditado, prácticamente no es mucha la mala suerte, es casi más bien que esa declaración de impuestos cayó dentro de estos dos programas, pero especialmente bajo el programa DIF del National Discrimination Index Function, es donde normalmente cae la mayoría de las declaraciones de impuestos. Bueno, esto es algo de teoría, es algo no muy práctico, pero ¿por qué se lo estamos diciendo? Simple y sencillamente para que tenga algo de información general, de educación general. ¿Cómo es que el IRS audita? ¿En qué se basa el IRS para auditar? ¿Y cuáles son los programas que utiliza el IRS? Muy bien, entonces vamos a continuar al objetivo número 2, que es qué hacer cuando recibe esa noticia. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, quiero yo decirle una cosa. El contribuyente va a recibir una carta. Usted no, ojalá y todos los que estén aquí no vayan a ser auditados. El contribuyente recibe una carta del IRS donde dice: hey, lo vamos a auditar. Su declaración de impuestos ha sido seleccionada. Normalmente, la mayoría de las ocasiones es 1 año, pero no se sorprenda si le auditan 3 años, cuando
realmente las circunstancias lo requieren, o 2 años, pero la mayoría de las ocasiones es 1 año el que le van a auditar. Le mandan esa carta. En esa carta, que se llama Information Document Request, ahí viene listada las líneas de la declaración de impuestos que normalmente le van a auditar. Por ejemplo, puede ser que le van a auditar lo que pagó a Independent Contractors, puede ser que le van a auditar los gastos del uso del vehículo que puso en su declaración de impuestos, puede ser que le van a auditar lo que puso lo que declaró de comidas que puso en su declaración de impuestos. Normalmente viene ahí. Y una cosa muy importante, dueño de negocio, contribuyente, no sea voluntario. El auditor normalmente le va a decir, quiero ver toda la declaración de impuestos, quiero todos estos comprobantes, quiero todos estos recibos. Si usted se va a representar usted solo, que no es lo más conveniente, pero si usted lo va a hacer, no sea voluntario en dar información que no está listada en el Information Document Request. Usted manténgase ahí. La semana pasada tuve una auditoría y me dice el auditor, Antonio, las cuentas de banco, le digo, las cuentas de banco, los ingresos no están siendo auditados, las cuentas de banco no están siendo solicitadas en el Information Document Request, por eso no te las envié. No, pero es que las voy a necesitar. Bueno, ok, si las vas a necesitar, solicítamelas. Normalmente le pido que lo solicite por escrito. Muchas ocasiones no lo hacen porque tienen que solicitarle autorización a su manager, o tienen que hacer otras cosas que deben de hacer dependiendo la autoridad que tengan. Claro, los auditores tienen diferentes niveles. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes niveles. Pero usted manténgase firme en lo que es el Information Document Request. No sea voluntario en dar información adicional que no le están pidiendo dentro de este documento. Normalmente el auditor se debería de mantener dentro de lo que dice el Information Document Request, que normalmente el auditor no determina que cuáles son las áreas o las líneas de la declaración de impuestos que van a auditar. Él recibe las instrucciones, esto es lo que vas a auditar. Claro que algunos de ellos, los revenue agents, tienen autoridad para expandir esa auditoría. Algunos otros, que se llaman Tax Compliance Officers, normalmente tienen que solicitarle autorización a su manager para expandir la auditoría, de acuerdo si ellos ven que existen muchas anomalías o muchas irregularidades dentro de esa declaración. Entonces, una vez que recibe el Information Document Request, lo primero que hay que hacer, ahí vienen las instrucciones, comunicarse con la persona, con el auditor que va a hacer, que va a llevar a cabo esta auditoría. Normalmente están clasificados en 2 categorías. Son las más comunes: el Tax Compliance Officer, que es el TCO, y es el Revenue Agent. El Revenue Agent son personas con muchísima más preparación, con mucho más entrenamiento, y normalmente son encargados de llevar auditorías pues un poquito más complejas. Entonces, aquí viene también la decisión importante que usted va a tomar. ¿Realmente quiere representarse usted en este caso? Yo honestamente le recomiendo que contrate los servicios de un enroll agent o de un CPA con experiencia en auditorías. ¿Por qué? Porque esta profesión, le voy a dar, por ejemplo, un médico. Un médico, si usted tiene su médico general o si usted tiene su cardiólogo normalmente no le va a hacer una cirugía de los pies. O el cirujano de los pies normalmente no le va a hacer una cirugía del corazón. O los abogados, normalmente los abogados también tienen áreas de experiencia, áreas en que se están especializando. Es exactamente lo mismo en esta profesión de contabilidad.
por el hecho de ser un enroll agent o por el hecho de ser un CPA o por el hecho de ser un abogado, no quiere decir que tiene el conocimiento o la preparación para poder representar a una persona, a un contribuyente exitosamente en una auditoría. Entonces, es muy importante contar con los servicios de alguien que tenga experiencia. Usted solo no, porque acuérdese lo que dice, cuando la policía nos detiene, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Es exactamente lo mismo aquí. Yo he visto una cantidad inmensa de historias donde el contribuyente habla de más y al último las consecuencias que trae esa auditoría son sumamente no favorables. Y hay una cosa es muy común. A mí me llaman muchos contribuyentes y me dicen, Antonio, ¿cuánto me cobras por representarme? Oh, le voy a cobrar tanto. Oh, no, es mucho porque yo solo me voy a representar. El auditor suena muy buena gente. Me dice que no va a haber ningún problema, que solamente organice mis récords y vaya. Ay, le digo, no sea inocente, realmente lógico es que no lo van a tratar de una manera como si usted fuera un criminal, ¿no? Es realmente ellos tienen en cierto modo la obligación de ser amables, de ser atentos, pero usted no conoce la ley, no sabe qué alcance tiene sus derechos como contribuyente, no sabe cuándo debe contestar, cuándo debe de quedarse callado, no sabe, no lo sabe porque simple y sencillamente usted no es experto en esto. Entonces, por eso es muy conveniente realmente no representarse usted solo, por muy simple que sea la auditoría o por muy simple que parezca la auditoría. Entonces, estos son los pasos a seguir. Una vez más, manténgase dentro de lo que es el Information Document Request. Usted solamente provee esa información. Muchas veces le van a pedir copias de las declaraciones de impuestos, pero la regla dice que el IRS no debería de solicitar documentos que ya ellos tienen. Muchas ocasiones yo no se los doy, que quiero Antonio, a tu cliente le voy a auditar el año 2018. Y quiero que me mandes una copia de los impuestos del 2017 y del 2019. Yo no se los mando. Y si en un momento determinado me dicen, ¿por qué no me lo estás mandando? Señor, pues ustedes ya los tienen ahí. Ya los tienen. Entonces, no es obligación de nosotros proporcionarle una información, documentación que ustedes ya tienen ahí. Entonces, simple y sencillamente de una manera amable, atenta. Aquí no se trata de tener un conflicto, a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene la razón, no, porque nadie sale ganando. Aquí todo se trata de ser amable. Oh, me lo solicitó. Simple y sencillamente le digo, bueno, pues usted ya tiene una copia, ¿no? No, es que la copia que yo tengo es simple y sencillamente es un transcript y se me dificulta, ok, si ya me está dando razones extras adicionales, claro, de una manera atenta se lo envío, pero no hay que ser voluntario a dar información de la que consideramos que no se le debe de dar. Entonces vamos a ver el tipo de auditorías. Tipo de auditorías, normalmente hay tres tipos de auditoría. Es la auditoría de correspondencia, donde le dicen a usted, ponga todos sus comprobantes, ponga todo todo lo que le estamos pidiendo y envíenlo. Esa es una manera, es muy común esa ahorita, durante este tiempo de COVID que estamos viviendo, que todos hemos experimentado por ya un poquito más de un año. Es algo que es normalmente todos los casos que yo tengo actualmente, que son bastantes, los estamos haciendo a través de correspondencia debido a las circunstancias. Los auditores normalmente no les tenían permitido tener el contacto, el acercamiento con personas para protección de todo el mundo. Ahorita parece ser que ya está el IRS dándoles un poquito de luz verde más, porque la última auditoría que acabo de tener, el auditor me dijo, Antonio, si quieres nos podemos ver en persona o lo podemos hacer por teléfono. Además, ya ahorita es muy práctico porque yo tenía que manejar
más o menos como unas 60 millas, con un poco de tráfico que agarrara, pues me iba a aventar casi hora y media, 2 horas de camino, de ida, otra hora y media, 2 horas de regreso, porque tenía que atravesar Los Ángeles. Entonces ya le vemos el lado más práctico, y realmente ya hace un año la situación era un poquito complicada por correspondencia, pero ya es más, como que se van desarrollando habilidades, nos vamos adaptando a las nuevas necesidades y ya es más práctico. El otro tipo de auditoría es en oficina, que la persona tiene que ir a la oficina del IRS, ahí lo citan. Normalmente este tipo de auditorías las llevan lo que se llaman el Tax Compliance Officer. No quiero decir que solamente ellos, algunos Revenue Agents también lo hacen, pero normalmente es el Tax Compliance Officer. Y finalmente tenemos la auditoría donde el Revenue Officer viene al negocio del contribuyente porque quiere ver, quiere revisar cómo está todo, cuáles son las operaciones del día, normalmente cómo registra sus ingresos. Y aquí también es muy conveniente lo que yo hago, nunca, siempre viene el auditor y le digo yo al contribuyente, ¿sabe qué? Ese día al auditor lo cito a primera hora en la mañana, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora más apropiada para el contribuyente, para que no haya intervención. Le digo al contribuyente, al dueño del negocio, ese día yo voy antes para hacer una revisión, una inspección ahí, para contestar las preguntas que el auditor va a hacer. Los empleados, ningún empleado ahí, porque a lo mejor en algún momento determinado el auditor puede escuchar cosas que no debería de escuchar, y no porque se le esté ocultando nada, simple y sencillamente porque pues a veces un empleado puede decir alguna cosa. Acuérdese, no es que esté ocultando nada, ni que esté haciendo fraude, ni que esté evadiendo impuestos. No, simple y sencillamente que cualquier palabra, cualquier declaración, cualquier testimonio que uno diga puede tener doble interpretación, y la función del auditor, lógico, es darle la interpretación para proteger los derechos del gobierno. Entonces, hay que mantener todo eso de un ambiente solo. Todos los negocios que yo he estado representando en auditorías, no hay nadie. Me ha tocado negocios grandísimos donde tengo que ir yo 1, 2, 3, a veces hasta 4 veces para saber con exactitud dónde está todo, darle una explicación, un tour al auditor, y rápido termina. Lo más que he estado ahí, una vez el auditor se me sentó en un escritorio y me dijo, ¿sabes qué, Antonio? Voy a ponerme a revisar unos documentos. Le digo, no, porque eso va a interferir en el negocio. El contribuyente tiene varias citas, tiene varias clientes que necesita ver, y pues usted puede entender como que no va a ser muy conveniente para el negocio el estar aquí revisando todos esos documentos. Mejor vamos a hacer una cosa, yo me encargo de llevarle todos esos documentos y los vemos en mi oficina, o lo vemos ahí en su oficina del IRS. Perfecto. En cambio, si usted no tiene una representación, señor dueño de negocios, si usted no tiene una representación, a lo mejor el auditor se le está sentado ahí todo el día, o 2 días, o 3 días, y ya no lo va a poder sacar. Por eso es muy importante saber qué es lo que la ley dice. Y bueno, sabemos que la publicación número 1, o podemos llamarle libro número 1, publicación número 1, que el IRS tiene, que fue hecha por el Congreso, no fue hecha por el IRS, fue hecha por el Congreso para proteger los derechos del contribuyente. El derecho número 9 dice que todos los contribuyentes tienen el derecho de ser representados. Entonces, la misma ley le permite que el contribuyente sea representado. Y una vez que el contribuyente, usted, decide ser representado, su representante se va a comunicar con el IRS, y de acuerdo al Internal Revenue Manual, el Internal Revenue Manual es el manual de trabajo, manual de operaciones que los empleados del IRS tienen. Dice
que en ese momento el agente del IRS, la persona del IRS se va a comunicar, se debe de comunicar con el representante y no con el contribuyente. Así de poderoso es sus derechos dados por el Congreso y debe de tomar ventaja de esos derechos. Son 9, pero el derecho número 9 es el que le da derecho de representación. Entonces ya vimos los tipos de auditorías. Ahora vamos a ver unos ejemplos muy claros, muy específicos de unos clientes que estoy actualmente representando en estas auditorías. Creo que son 5 los casos. Déjame ver si se ve mejor ahí. ¿Se aprecia mejor, Tony? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Este es un caso de una auditoría. Fíjese en la cajita número 9. En la cajita número 9 es el código. Es el código que se debe de poner de acuerdo a la industria de este negocio. Entonces, ese es un código de una industria específica y eso es lo que crea los perfiles que el IRS tiene para identificar si esa declaración de impuestos cae dentro del rango que ellos van a revisar o no. Una de las cosas importantes que debemos de tener aquí en consideración, mire, esta declaración de impuestos fue seleccionada para auditoría y lo que le están seleccionando a esta declaración son los 42,050 que pagó 42,050 que pagó a contratistas independientes y no dio 1099. No dio 1099. Otra área que también le está revisando el auditor son los $36,000 de reparaciones que esto tiene. Estas fueron, y la tercera es el mortgage interest que se está poniendo en la 16A, en la línea 16A. ¿Por qué? Porque por un errorcito que se cometió, el mortgage interest estaba siendo duplicado. Se estaba utilizando esta es una casa, la oficina está en la misma casa, no es un local separado. El mortgage interest que está siendo pagado es de la casa donde este negocio, donde esta persona corre su negocio. Entonces, y se cometió el pequeñito error de duplicar esa deducción tanto en el Schedule C, que esta es el de negocio. Aquí lo podemos ver, dice profit or loss from business. Aquí es donde se pone las ventas y los gastos. Entonces, específicamente el mortgage interest estaba siendo duplicado, $42,000 que el contribuyente pagó a independent contractors, no dio 1099. Y otra cosa que también se le hizo muy alta al auditor fueron los al IRS, perdón, fueron los $36,000 que pagó de reparaciones. Entonces, normalmente, y vamos a ver un poquito de ejemplo en este caso. ¿Qué sucede, por ejemplo, si esto fuera un agente de bienes y raíces? ¿Qué sucede si esto fuera un agente de bienes y raíces? Dígame, un agente de bienes y raíces, ¿usted cree que va a pagar $36,000 en reparaciones? A lo mejor no va a pagar $36,000 en reparaciones. No es común, no es usual que un agente de bienes y raíces pague. Es posible que sí pague $42,000 de comisiones a las personas que le anduvieron ayudando, asistiendo. Es posible que haya incurrido en $17,000 del uso de su vehículo, porque sabemos que los real estates andan manejando mucho, pero normalmente a eso es cuando nos referíamos hace rato de que el código que está en la cajita B es lo que mantiene los perfiles que el IRS crea para para poder determinar, compara la declaración de impuestos con el perfil que ellos han creado en base a sus investigaciones en el programa que vimos hace rato en el National Research. Entonces los comparan y si no
si no encaja dentro de esos perfiles, es cuando el sistema, la computadora del IRS, yo le digo, es la que crea y genera esa alerta con el propósito de determinar si lo van a auditar o no lo van a auditar. Entonces, este es un ejemplo, ya vimos con exactitud qué es lo que le estaban auditando específicamente a este cliente. Este es otro cliente que le están auditando. Este cliente generó de ingresos $1,370,000 generó de ingresos y le están auditando la línea número 9. Vea usted la cantidad que tiene la línea número 9. Son los gastos de vehículo, $265,000 de gastos de vehículo. Normalmente este es un negocio que tiene una flotilla de camiones y a todos esos camiones les calcularon millaje, pero también le estaban calculando depreciación. Entonces sabemos que la regla dice que si estamos calculando millas, no deberíamos de calcular depreciación. Entonces, le están auditando la línea 11, la línea 9, que es el costo de los vehículos. Le están auditando la línea 13, le están auditando la línea 11 porque pagó más de $400,000 a contratistas independientes y muchos de esos contratistas no son contratistas, realmente son empleados y el peor de los casos no dio 1099. Entonces, es una situación muy, muy difícil este caso de este cliente, porque mire el resultado final. Dice que tuvo pérdida de $4,000. Generó $1,370,000 de ingresos y tuvo pérdida de $4,000. Una de las preguntas claves que existen, bueno, ¿cómo pagó su casa? ¿Cómo pagó su carro? ¿Cómo pagó su comida? Mucha gente dice, muchos contribuyentes, cuando yo les hago esa pregunta, le digo, señor contribuyente, ¿tuvo pérdida este año? Oh, sí, Antonio, estuvo muy malo. ¿Y cómo pagó su casa? ¿Cómo pagó su comida? Oh, de mis ahorros. Oh, de sus ahorros, ¿tenía ahorros? Oh, sí, sí, tenía ahorros. Y luego le pido las declaraciones de impuestos de años anteriores y pues prácticamente están igual. Le digo, señor, ¿de dónde ahorraba? Aquí no se ve que haya tenido dinero para ahorrar. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Entonces, no me conteste, no quiero saber de dónde salió el dinero, pero esas son situaciones que no tienen sentido para el IRS. Pueden tener sentido para mí. Es posible que este negocio haya perdido 4,700. No digo que sea una mentira. Es posible, pero ahí es donde se generan las dudas, donde se crean las dudas del IRS, que es cuando decide tomar la decisión de hacer la auditoría. Y fíjese, aquí hemos visto dos casos y en los dos casos están auditando casi la misma línea, que es la de contratistas independientes. Es muy, muy común que auditen esa línea, porque hay muchas ocasiones que no se dan las 1099. Sabemos que si ese contratista independiente es una corporación, no tiene que darle 1099, pero bueno, el IRS muchas veces no sabe a quién contrató usted como contratista independiente. Puede haber sido una corporación que le pagó los $400,000 y no tenía que haberle dado la 99. Sin embargo, pues ellos tienen la duda, y es cuando deciden en un momento determinado señalar esa específica línea para auditoría. Otra de las líneas que ha sido auditada es la línea 27. La línea 27 dice Other Expenses. Normalmente en la mayoría de los sketches que van a auditar, casi siempre, o por no decir siempre, le van a incluir la línea 27, porque la línea 27 es misceláneos, es donde el contribuyente escribe
exactamente el tipo de gasto. Y hay muchos declaraciones de impuestos que muchas de estas líneas están en blanco y todo está detallado en la línea 27. No hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque la línea 27 no tiene, dentro del perfil que la IRS tiene, no tiene nada que lo haga match, nada que lo haga un comparativo de los que ellos comparan la declaración de impuestos con el perfil que ellos crean, y la línea 27 está fuera, porque other expenses, ¿qué es other expenses? Como le digo, hay en muchas ocasiones, muchas declaraciones de impuestos que tiene mucho ahí incluido. Hay que tratar de minimizar al máximo lo que se ponga en la línea 27, porque he tenido casos que solamente la línea 27 ha sido auditada, porque pues realmente se sale completamente de lo que es los perfiles que la IRS tiene. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Estos son los números que el IRS ve que para ellos no tiene sentido, como ya lo vimos en este caso, $265,000 del vehículo, $153,000 de depreciación, $405,000 de 1099, perdón, de pagos a contratistas independientes sin haber dado 1099. Vamos a ver otro caso. Este es otro caso que también está siendo auditado. Fíjese lo que está generando, $1,427,000, $1,427,000 y la ganancia son $53,000. Y también está poniendo aquí que está siendo seleccionado, son prácticamente son más líneas. En este caso, el auditor está seleccionando, el IRS está seleccionando la línea 9, que es el Car and Truck Expense, $271,000. Está seleccionando el Contract Labor, $237,000, porque también mucho de ello no dio 1099. También está seleccionando la depreciación, también está seleccionando las reparaciones, y lógico, también está seleccionando la línea 27. Estas son las líneas que están siendo auditadas. Y hace rato cuando yo le dije, manténgase lo que dice el IDR, que es Information Document Request. Cuando yo recibo ese documento del IRS que dice, Antonio, vamos a auditar la línea 9, lo que son los gastos del vehículo, vamos a auditar el Contract Labor, $237,000, vamos a auditar depreciación, vamos a auditar reparaciones, vamos a auditar la línea 27, yo me mantengo ahí. Ahí nada más me mantengo. Si el auditor me hace otra pregunta, simple y sencillamente yo le digo, ¿sabe qué? No estoy preparado para contestarle la pregunta ahorita, porque quiero prepararme, quiero ver qué es lo que el cliente tiene, quiero ver lo que el contribuyente tiene. O sea, si usted se está representando usted solo, debe de tener muchísimo cuidado con lo que dice para que no sea voluntario y dar información que no debería de dar. Entonces, por ejemplo, en este caso, y siempre le van a hacer preguntas que muchas veces no va a contestar. Entonces, que no debería de contestar. Entonces, esta es otra declaración de impuestos que está siendo auditada también para el IRS. Se salió dentro del perfil del IRS, tiene esas líneas que estuve mencionando ahorita. Y aquí tenemos otro caso. Ay, perdón. Este caso también el IRS lo está auditando. Y este caso específicamente, algo que se lo quité por error, es la cajita B, pero esta tenía 99999. Todo nueves. El número 9 no es un código que tenga un perfil en el IRS. Es un código general, es el código que se utiliza normalmente cuando no se utiliza alguno de los otros códigos específicos. Si usted es preparador de impuestos, nunca ponga 9999 ahí. Y si usted es un contribuyente, si usted es un dueño de negocio, si usted no es preparador de impuestos,
una de las cosas que debería de revisar usted en su declaración es la cajita número 9, que tenga un código lo más cercano a la actividad, a la ocupación que usted hace. Es verdad, hay miles y miles de ocupaciones de diferentes categorías y solamente hay unas docenas de los códigos. Hay que utilizar el que más se acerque a la ocupación que usted tiene dentro de su negocio. Entonces, este era 9999 y eso influyó muchísimo para que el IRS la audite. Y una vez más, otra de las que le están auditando aquí en este caso son los $694,000 del cost of goods sold. Si usted se da cuenta, el porcentaje 694,000 lo dividimos entre 1,055,000 y nos da un porcentaje del 65%. Es un porcentaje, quiere decir que lo que este señor produce le cuesta en material o en producto un 65%. Es un porcentaje sumamente alto. No digo que esté mal. Hace 2, 3 años representé a un dueño de negocio que él tenía una agencia de carros. Él vende todavía carros usados. Y cuando yo vi la declaración de impuestos, le dije, señor, usted está vendiendo casi 3 millones y me está diciendo que el producto que le costó casi es el 85%, el 85-87%. O sea, el producto que compró le cuesta el 87% del valor a como lo vende. Y le digo, eso es verdad. Dice Antonio, la industria de los carros usados se ha venido para abajo. Ahorita todo mundo puede comprar un carro nuevo. Los carros nuevos hay desde $200 al mes. Todo mundo lo califican, con ILITIN lo califican, aunque no tenga ni siquiera ITIN, pero tiene un talón de cheque, con eso la califican. Dice, la industria de los carros nuevos se ha venido para abajo. El margen de ganancia que nosotros tenemos es mínimo, mínimo. Le digo, ok, tiene sentido para mí. Para el IRS no tuvo sentido porque el costo del producto, el costo del material del producto que utilizaba para hacer sus ventas, para hacer sus servicios era sumamente alto, como en este caso. La primera línea que estaba para ser auditada era el costo del material. Este señor está en la industria de la construcción. Bueno, no de la construcción, este señor trabaja para compañías de cable y el producto que compra representaba el 65%. Eso le llamó la atención al IRS. Y prácticamente él está auditando eso y una vez más la línea 27. 2 líneas que le están auditando solamente. La línea 4 y la línea 27A, que es Other Expenses. Entonces, pues afortunadamente las cosas no marchan tan mal en esta como en algunas de las otras situaciones, pero estos fueron casos reales que actualmente estamos trabajando en ellos y quise mostrárselos a usted para que vea qué es lo que le llama la atención al IRS en un momento determinado y crea esa alerta para auditar, decidir auditar a estas declaraciones. Muy bien, entonces continuamos con el objetivo número 5. ¿Cómo va a organizar usted sus récords una vez que va a ser auditado? Bueno, los récords deben de ser organizados. Si usted no lleva un sistema de contabilidad, es sumamente conveniente. Y aquí quiero decir una cosa. Normalmente en todas las auditorías, cuando los récords no están bien organizados, le van a poner una penalidad que es el Accuracy Related Tax Penalty, que es el 20% de los impuestos. Aparte le van a poner una penalidad que es el 5% mensual, que va a venir siendo el 25% por late payment. ¿Por qué? Porque se supone que si al momento de hacer la auditoría sale debiendo $10,000, pues le van a cobrar el Accuracy Related Tax Penalty, que es el 20% por no tener los récords en orden, por no hacer una declaración de impuestos apropiada,
que ya son 2,000, le van a cobrar el 25% por no haber pagado esos $10,000 cuando debería de haberlos pagado hace años, entonces ya son otros 2,500 y luego le van a cobrar intereses sobre los impuestos, intereses sobre la penalidad del 20%, intereses sobre la penalidad del 25% e intereses sobre intereses, o sea, prácticamente le van a duplicar la cantidad que se deba. Pero ahí tenemos muchísimas estrategias para poder quitar esas penalidades. La mayoría de las ocasiones la penalidad del Accuracy Related Tax Penalty la quitamos. Y también quitamos en muchas ocasiones, claro, aquí es si el cliente califica, es la penalidad del late payment. Y muchas veces también puede ser por causa razonable. Entonces, las penalidades son negociables y la mayoría de las ocasiones los intereses sobre esas penalidades, al momento de que quitamos las penalidades, pues también los intereses se van junto con las penalidades, los intereses que corresponden solamente a esas penalidades. Entonces, es sumamente importante tener unos récords debidamente organizados. Usted va a crear un checklist, va a revisar, va a organizar sus tarjetas de crédito que hizo, va a hacer el análisis del reporte para identificar errores. Una de las preguntas que el IRS hace, una de las primeras preguntas es si existen errores, si se detectaron errores en esa declaración de impuestos. Y otra cosa también que es el análisis tipo T, que es como una T. Por un lado se ponen los gastos, por otro lado los ingresos, incluyendo los gastos personales, para poder determinar si los ingresos que tuvo de algún modo pudieron cubrirse esos gastos personales que el contribuyente tuvo. Y también es importante sacar información de lo que es el wage and income. El wage and income son los ingresos que fueron reportados al IRS por terceras personas y que el IRS tiene en su poder. Y claro, es muy importante, yo sé que aquí están muchos profesionales de impuestos, a lo mejor tienen algo de experiencia. Si usted va a representar al contribuyente, debe de familiarizarse con el manejo diario del negocio, porque usted va a contestar todas las preguntas. No traiga al contribuyente a que conteste las preguntas del auditor, porque va a contestar de más. No sabe qué contestar. En primer lugar, no sabe dónde mantenerse callado. Y por naturaleza, la mayoría de los contribuyentes piensan que todos los gastos le van a traer un beneficio. Y eso no es así. Poquito antes de la pandemia, el año pasado, estaba en la oficina del IRS y estaba escuchando que le preguntó el auditor al contribuyente: a ver, contribuyente, dígame, ¿tiene más gastos usted en su casa? Y el contribuyente: sí, yo le digo a mi preparador que tengo muchos gastos. Mi niña va a clases de violín, a mi niño lo tengo en clases privadas de fútbol, soccer, y mi preparador no me quiere poner esos gastos como deducción en la declaración de impuestos. Estuvo hablando y ya de rato el auditor nada más le dice: mire, ¿sabe qué, señor? Con todo lo que me acaba de decir, pues la cantidad de impuestos que debía ya aumentó $15,000 más. El contribuyente ya nada más se cayó como si le hubieran aventado un balde de agua fría. Ha de haber dicho: ¿qué estoy diciendo? ¿O qué pasó? Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces no es conveniente representarse uno mismo, porque realmente no sabe lo que debe de contestar. También es muy importante mantener en cuenta algunas situaciones especiales que hayan sucedido durante ese año que está siendo auditado. A lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor alguna muerte, situaciones que hayan sucedido. ¿Cuál es el estilo de vida del contribuyente? Por ejemplo, yo muchas veces digo: ok, aquí donde yo estoy, por decir algo, es una zona un poquito costosa. Prácticamente todo California es, pero aquí es un poquito costosa, donde es muy común que un departamento de 2 recámaras ande costando casi $3,000.
Entonces, ya nada más en la renta ya fueron $36,000. Ahora, el dueño de negocio normalmente vive solito. Si a lo mejor tiene casa, a lo mejor renta su departamentito, 2 recámaras, $30,000 de renta, más las saliditas al restaurante, porque ya es dueño de negocio. Ya como quiera fueron $70,000 el estilo de vida de ese contribuyente. Y resulta que de la declaración de impuestos dice que nada más ganó 40, 30, 40. Entonces, esas son situaciones que también muchas veces va a traer una complicación dentro de la auditoría. El análisis de pagos a contratistas independientes, mire, yo sé y le tengo mucho respeto a todos mis paisanos, a todos mis inmigrantes que desafortunadamente todavía no tienen la oportunidad de tener un seguro social válido, pero tienen ITIN. Tienen ITIN. Sí, estas personas es muy importante que cumplan con las leyes de impuestos. Es una ley federal. Si en algún momento determinado están esperando tener una residencia en este país, ahorita que se está escuchando que existen las posibilidades, es muy importante hacer su declaración de impuestos y van a conseguir un número de ITIN. Señor dueño de negocio, cuando usted tenga que contratar a estas personas, pídale su número de ITIN, no trabaje con seguros sociales inventados, porque los seguros sociales inventados es muy difícil para el IRS identificar si esa persona realmente reportó ese dinero o no lo reportó. Pídale su ITIN. Muchas personas dicen, pero es que el ITIN no es para eso. Bueno, lo utiliza para abrir cuentas de banco, lo utiliza para comprar casas, lo utiliza para comprar carros, pues con más razón lo van a utilizar para que lo pongan en la 1099. Todavía es muchísimo mejor que andarlo utilizando en otras cosas. Entonces, si usted tiene contratistas independientes, pídale su número de ITIN para no estar utilizando seguros sociales equivocados. Y aquí está también retiros de las cuentas de negocio. Si usted corre su negocio como una corporación, como una LLC, es muy importante tener un orden, cómo está retirando cómo está haciendo esos retiros. A propósito, manténgase muy atento porque vamos a estar dando muchísimos cursos de capacitación exclusivos para dueños de negocio donde les vamos a estar enseñando, por ejemplo, si maneja su negocio bajo una corporación, cómo debe de estar sacando ese dinero y muchísimo más. Bueno, no quiero desviarme, pero es algo que esto es un webinar de 1 hora. Lógico, es muchas veces imposible saberlo todo en 1 hora, imposible, pero poco a poco, a través de esta educación que estamos dando para que usted vaya obteniendo un conocimiento. Si usted es dueño de negocio, está bien, pero si usted no es con el propósito de que usted se convierta en un experto en impuestos, no, pero debe de tener ese conocimiento general, como el que le dije hace rato. Si hay un renglón que es importante revisar, es el renglón del código que se está utilizando. Entonces, este es el objetivo número 5. Ahora vamos a ver el objetivo número 6, que es acuerdo o desacuerdo. ¿Va a firmar usted la auditoría o no la va a firmar? Es muy recomendable, muy conveniente no firmar esa auditoría si usted piensa que tiene todavía alcance. ¿Por qué? Porque usted tiene el derecho de hablar con el manager del auditor, tiene el derecho de hacer una apelación de esa auditoría y hay algo muy importante que yo utilizo frecuentemente. Claro, siempre lo utilizo, no quiero decir que siempre vamos a obtener el mejor resultado, pero hay veces que hacemos un buen argumento. Por ejemplo, el Internal Revenue Code, la sección 162, define los gastos que son ordinarios y necesarios para ser deducibles de impuestos. El Internal Revenue Code no dice que debe tener una cuenta de banco, no dice que debe de usar QuickBooks para llevar sus récords contables. El Internal Revenue Code realmente no dice eso, pero de ahí es donde muchas veces podemos apoyarnos
para poderle decir al IRS, hey, ¿sabes qué? Estos gastos son necesarios, son ordinarios, son razonables en su cantidad, puedes aceptármelo. Y ahí es donde está, por ejemplo, lo que es el Cohen Rule, que este es un caso en la Corte de Impuestos desde 1930, donde auditaron a un dueño de negocio que no tenía pruebas, no tenía comprobantes. El juez le dijo al IRS, mira, los gastos, para él haber generado esos ingresos tuvo que haber tenido gastos. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo cuáles son los gastos razonables que le vas a aceptar y luego regresas conmigo. Ese es algo que está en vigencia desde 1930. Claro, a través de los años ha ido teniendo algo de modificaciones. Hace 2 años les quiero contar un caso. Hace 3 años estuve representando a una persona en la industria del transporte. Este señor había pagado casi $300,000 en diésel, todo en efectivo, porque según me dijo, si lo paga en efectivo, el costo del diésel es o era más económico, no lo sé ahorita, eso era más económico. Entonces el señor lo había pagado todo, muchos recibos se le habían perdido. Sin embargo, pudimos ganar y el IRS, ahí tuvimos que tener una conversación con el Chief Counsel, que son los abogados del IRS. ¿Por qué? Porque hicimos una petición en la Corte de Impuestos. Tiene el derecho usted de ir a la Corte de Impuestos si no está de acuerdo. Cuando estábamos hablando con el Chief Counsel, recuerdo que hice un paquete de este tamaño lleno de estadísticas. Este camión de este año necesita, cuando está cargado, necesita tantos galones de diésel para caminar tantas millas. Si no tiene carga, el camión recorre tanta distancia, tantas millas con un galón de diésel. Estuvimos haciendo muchísimas investigaciones para poder crear un buen expediente basado, a falta de comprobantes, basado en lo que es los gastos ordinarios y necesarios. El abogado del IRS casi nos aprueba los más de $300,000 que el contribuyente había gastado en diésel, pero basado en estadísticas, basados en la creación razonable de lo que realmente era el consumo de diésel para haber producido, haber generado esos ingresos. Entonces, tiene muchas opciones todavía hasta dónde puede llegar y finalmente tenemos la mejor práctica para crear un negocio exitoso. Por ejemplo, el caso que estaba platicando con Tony ahorita en la mañana, un señor dueño de 2 restaurantes, él es chef, estaba generando varios millones de dólares en su negocio, le hicieron auditoría, perdió a su esposa, llegó el IRS y el amor se terminó, perdió su esposa, perdió sus negocios, perdió su casa, perdió todo y todavía tiene una deuda de un poquito más de $1 millón. No, si usted quiere, usted puede salir adelante. Muchas veces las personas dicen, es que pago mucho de impuestos. Bueno, para eso existen muchísimas estrategias de planeación. Existen muchas estrategias de planeación donde legalmente puede reducir significativamente la cantidad de impuestos que va a pagar. Y esto es brevemente una de las recomendaciones. Cuenta de banco exclusivamente para el negocio, no estar mezclando gastos personales de la cuenta del banco del negocio, un sistema de contabilidad dependiendo de la cantidad de sus ingresos. Es posible que en un momento determinado tenga que contratar a una persona con suficiente experiencia en contabilidad, o a lo mejor su negocio no requiere una persona con un bookkeeper, es suficiente, pero es muy importante hacerlo, mantener recibos con sus respectivos anotaciones, planear los impuestos por pagar. Es sumamente importante que usted como dueño de negocio esté en contacto con su profesional de impuestos, con su contador. Nosotros, por ejemplo, el tercer miércoles de cada mes tenemos reuniones con la mayoría de los clientes dueños de negocio para ir planeando, ir viendo, ir creando esas estrategias, cómo podemos reducir significativamente los impuestos que se van a pagar.
Muy bien, bueno, pues esto estuvimos compartiendo toda esta información, Tony. Esperemos que les sea de mucho valor a todos estos dueños de negocio que tenemos ahorita. Tenemos muchos preparadores de impuestos, pero antes de ser preparador de impuestos, primero es dueño de negocio. Así es de que usted también puede ser sujeto a una auditoría y debemos de tener en consideración mucho de lo que estuvimos viendo. ¿Qué preguntas tenemos, Tony? Muchísimas gracias, señor Antonio Nava, aquí con tanta información y me encanta cómo dirige la información que hay dueños de negocios y también hay preparadores de impuestos y la idea es que se conecten, aprendamos juntos para todos estar en la misma página, on the same page. Y como dice usted, a veces por no saber que hay planificación, opciones de planificación de impuestos, estrategias. Llega el día de hacer los impuestos. Ganó 150,000 y no pagó ni $1 de impuestos y ahora debe miles y miles y dice, no, es que ¿por qué cobran tanto el IRS? Y cómo trabaja, pero y como el tip, el consejo que ahorita dio, la importancia de que el negociante, el emprendedor, la emprendedora, se junte con su contador, con su preparador de impuestos mensual o a lo más tardar cada 3 meses. Es muy importante ese concepto, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Definitivamente, Tony, mira, precisamente acabo de subir un video donde lo que yo he detectado a través de todos estos años de estar representando dueños de negocio, hay una práctica, una disciplina muy simple que todo mundo debería de hacer y es una de las razones principales por las cuales se meten en problemas. ¿Sabes cuál es, Tony? El no enviar esos pagos estimados durante el año. Tan simple como está generando ingresos, entonces mande ese dinero porque a final de cuentas llega el final de año que tienen que comprar equipo, que tienen que comprar maquinaria y usted del dinero ahí en la cuenta de banco lo utiliza y ya cuando viene el momento de hacer la declaración de impuestos ya no tiene el dinero porque se acumuló todo el dinero del año. Hay que seguir la filosofía, por ejemplo, con la cual trabajan para los empleados. Los empleados no es opción. Cada cheque que le dan le quitan su parte. Es exactamente lo mismo usted, dueño de negocio. Mantenga en la mente que de un porcentaje de esos ingresos que está recibiendo, si usted fuera empleado, se los estuvieran deduciendo para dárselos al IRS. Entonces, tan simple como juntarse cada 3 meses. Hey, preparador, dime, ¿cómo voy? ¿Qué me recomiendas? ¿Cuánto mando de impuestos a pagar? O sea, estar activos. Y usted contador, si usted es contador, preparador de impuestos, sea proactivo. No sea pasivo, no espere que su cliente llegue. Háblele a su cliente, comuníquese con su cliente. Muchas veces el preparador dice, no, pero es que no me va a pagar. No, sí le va a pagar, hombre. Y si no, cuando menos está dando muchísimo valor. Entonces, cuando menos cada 3 meses, Tony, es un plazo perfecto para tener esa reunión. Ya, ese es un buen consejo. Y ahorita vamos a entrar a las preguntas, aquí muchas preguntas. Un recordatorio, por favor, ingrese sus preguntas en el Q&A, porque en el chat se pierden. Aquí, en el chat está bueno para los saludos, comentarios, pero Q&A es para las preguntas, please. Y voy a hacer un comentario y luego ahorita seguimos. Sí, ese concepto de estar organizado durante el año. Y es el propósito que empezamos Negozi, porque hemos visto miles o millones de emprendedores de negocios en el país que por no estar organizados, por no entender las leyes de este país, se meten en problemas y a veces son hábitos como hacer esos pagos cada 3 meses. Yo he visto un consejo que yo le doy a las personas que haga el pago mensual, el pago de impuestos del IRS. Piensen en el pago como cualquier otro pago de negocio, como la renta, como el pago de la luz, como si tiene employees. Es un cost of doing business y si lo hace mensual, primero el golpe es menos porque es mensual y también se pone a pensar que este pago de impuestos es simplemente otro gasto de negocio y así lo tienen que ver de esa manera.
Así es, Tony. Y ahorita que dices eso, fíjate, algo muy importante, algo cuando hago presentaciones con dueños de negocio, cuando estoy hablando uno a uno con dueños de negocio, les enseño esta hojita. Esta hojita es mensual, le digo, póngale aquí el mes que estamos, vamos a decir mayo, que va a comenzar, y usted va a ir anotando los ingresos que tiene durante el mes y anota todos los gastos, que es gastos de contabilidad, porque debe tener un contador, señor dueño de negocio, me va a contratar. Es el primer gasto, contador, publicidad, todos los gastos que tiene, y luego aquí dice impuestos, impuestos. Primero todos los gastos de su negocio y luego los impuestos. Los impuestos se los rebajamos a lo que le quedó neto y lo que le quedó lo pasamos al otro lado, que aquí ya viene, aquí comenzamos, ya después de haberle quitado los impuestos, ya viene que el pago de su carro, que el pago de su casa, que la ida al restaurante, que la compra de zapatos, que la llevada a la niña a las clases de ballet y todo eso. Pero primero ya pagó los impuestos. Entonces, si va construyendo este hábito, normalmente no va a caer en problemas. Ahora, y lo que hemos comentado, Tony, si yo salgo ahorita a la calle y le pregunto a 100 personas, señor, ¿le gustaría tener problemas con el IRS? No. ¿Le gustaría tener problemas con el IRS? No. Las 100 personas, posiblemente 99 me van a contestar, no quiero problemas con el IRS. Entonces, ¿por qué muchísimos de ellos se meten en problemas con el IRS? Precisamente por no tener un orden, por no tener una disciplina y muchas veces por la falta de conocimiento. No es, así es muy informativo tener ah, esa hojita y vamos a incluir las slides y los materiales adentro del curso en la plataforma de Negozi. Como hacemos aquí la educación, cada clase tiene un curso y cada curso tiene una clase. Esta clase la estamos grabando, el video va a estar ingresado, el curso en línea con los materiales, los slides. Y si está bien con usted, señor Nava, podemos incluir también esa one pager, esa Sí, página sí, que nos sí, enseñó. claro, sí, sí la Ok. podemos subir aquí, le puede subir, le puede utilizar porque muchas veces las personas, muy común, tengo un negocio, pero no sé exactamente qué es deducible de impuestos. Bueno, tampoco esta hoja tiene todos los gastos, porque hay gastos que realmente no están contemplados, pero cuando menos tiene una idea general y luego también le da la opción de poner otros gastos adicionales que realmente estén dirigidos, estén relacionados, perdón, no dirigidos, sino relacionados. Sí, Tony, yo te la mando y con mucho gusto la subimos ahí. Como todos nosotros tenemos colegas y otros amigos, amigas que también tienen sus negocios, para que repartan la información, para que ellos también no se metan en problemas y así para todos apoyarnos. Pero vamos a entrar a las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. ah, Voy a leer aquí las de Q&A y luego creo que hay una manera de hacer allow to talk, pero primero voy a leer las preguntas y luego brincamos a eso. La primera pregunta de Mary B dice, ¿qué pasa cuando un negocio se cierra? ¿Aún después de cerrar el negocio puede ser sujeto a una auditoría? Bueno, sí, definitivamente sí. Sabemos que el IRS normalmente tiene 3 años para auditar. Vamos a suponer que el último año que el negocio estuvo abierto fue en el 2020. El 2020 fue el último año, desafortunadamente cerró, pues en el 2021 va a ser su declaración de impuestos. Después de que hace la declaración de impuestos, el IRS normalmente tiene 3 años adicionales para regresar y auditar. Entonces, si por alguna razón hay alguien que cierra un negocio, es muy, muy importante mantener esos récords mínimo por los próximos 3 años. Ahora, si las cosas el IRS piensa que es algo más allá de lo normal, tipo fraude, pues puede regresar 6 años y muchas veces puede regresar indefinidamente. Pero lo más común son los próximos 3 años. Perfecto. Y aquí siguiendo la pregunta de nuestro colega Alex Gutiérrez dice,
si puede hablar poquito de las consecuencias de misclasificar a los trabajadores, si los pone como contratistas, pero verdaderamente son empleados. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede caer la ley en ese caso? Bueno, son varias rutas, Alex, son varias rutas que el IRS puede tomar. Ahorita estoy representando un cliente que él pagó casi un poquito más de $1 millón a contratistas independientes y desafortunadamente no dio 1099 y dio algunas donde el seguro social pues no existía. ¿Cuál fue el camino que el IRS tomó en este caso específico? Al contribuyente lo hizo responsable del withholding del 28%. No, sabemos que ahorita es el 24%, pero era el 28% antes de hace unos par de años atrás. Lo hizo responsable del withholding a este contribuyente. Ahora bien, está siendo responsable de pagar ese withholding. ¿Por qué? Porque el IRS tomó la posición ahí de clasificar esos contratistas independientes como personas no residentes de los Estados Unidos. Entonces sabemos que si la regla dice que si va a hacer pagos a no residentes, debería de hacer un withholding, pues en este caso lo está haciendo sujeto. Pero por otro lado, ese mismo contribuyente está siendo auditado por el Estado, por el Estado, por el Departamento de Labor en el Estado, donde el Estado está diciendo esos trabajadores no eran independent contractors, esos eran empleados. Entonces ahí va a tener que pagar mucho dinero. Con el IRS, con penalidades y todo lo que le impusieron, casi debe $700,000, intereses, penalidades, $700,000. Con el Departamento de Labor no sabemos cuánto vaya a tener que pagar. Yo directamente no lo estoy representando ahí, yo contraté a un abogado, a una persona, es abogado especialista en ley laboral para hacer esa reclasificación, pero también este mismo contribuyente tuvo que pagar casi $300,000 a Workers' Compensation, porque Workers' Compensation, al menos en California, tiene la autoridad para cobrar el seguro del trabajador aún a independent contractors, no solamente empleados. Entonces, imagínense nada más, pagó $1 millón independent contractors por no haber seguido la regla. Ahorita va a pagar, no lo sé, pero yo creo que lo que se ahorró en impuestos ahorita entre el IRS, entre el Departamento de Labor, entre Workers' Compensation, yo creo que va a pagar entre $1,5 millones más o menos, entre $1,500,000, $1,700,000 de impuestos que se pudo haber ahorrado si hubiera hecho una clasificación correcta. Entonces son varias las rutas que puede hacer el IRS. Puede ser una reclasificación y ponerlos como empleados en lugar de independent contractors. La situación ahí sale también más complicada que el withholding. Es una situación muy difícil, muy complicada y prácticamente como lo vimos en las auditorías que estas no son todas las auditorías, son algunas de las que tengo ahorita, pero en la mayoría de los casos casi siempre viene la línea de pagos independent contractors o pago de labor. Muchas veces se pone en el costo usual y se pone el labor, o muchas veces se hace una clasificación incorrecta en la línea de wages, se ponen los pagos independent contractors, pero normalmente siempre va a ser un tema en la mayoría de las auditorías que lo van a auditar. Sí, es mucho riesgo. La gente ha escuchado que dice, no, es que cuesta mucho tener empleados y no me dan los contratos, pero a lo menos uno tiene que entender el riesgo que está tomando cuando hace esa decisión de workers' comp, unemployment insurance, payroll taxes, income tax. Como dice usted, al final no vale la pena, pero es algo que tiene que notar la persona y para repartir esa información a la gente que está trabajando. Trabaja bien dura, ¿verdad? Bien chambeadora la gente, pero por no saber,
se mete en problemas. Y una de las cosas que a lo mejor, Tony, en un futuro también vamos a integrar, porque yo lo integro mucho en mis presentaciones, es ventas. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Todos los contribuyentes que nos contratan para representarlos en las auditorías, una de las primeras cosas que les digo es, ¿por qué hizo esto? No, es que los impuestos son muchos, no hay dinero, la gente no quiere pagar. Le digo, bueno, mire, ahorita lo voy a mandar a usted a una clase de ventas, porque debe de aprender cómo vender sus servicios para poder persuadir que ese cliente le pague a usted. Y les pongo un ejemplo muy claro. La comunidad donde vivo tenemos Homeowners Association y nos piden que cada 10 años pintemos nuestra casa por fuera. Cada 10 años la casa tiene que estar pintada. Entonces, hace unos años, cuando nos tocó pintar, había pintores ahí en la comunidad. Y había pintores que cobraban desde $2,000, 1,700, 1,900, $2,000, hasta pintores por la misma casa andaban cobrando $6,000. Y todos tenían trabajo. Tenían trabajo los que cobraban $2,000 y tenían trabajo los que cobraban $6,000. Entonces, yo me preguntaba, ¿en qué consiste? Porque si fuera por el dinero, pues todo el mundo hubiera contratado los que cobraban $2,000. Pero había muchos de los lugares que pagaban $6,000. Y muchos me preguntan, ¿y tú cuál pagaste? Bueno, yo no pagué ni el de 2,000 ni el de 6,000, porque bueno, tengo muchos amigos, clientes, conocidos que hacen ese tipo de trabajo y me dieron un precio razonable. Pero más o menos quedé en la mitad. Pero ¿qué quiero decir con eso? Lo que yo siempre le digo al pintor o al restaurante, a quien sea, no importa que sea, pero si usted es pintor y le dicen, ¿cuánto me cobras por pintar la casa? Nunca les dé el precio. Primero haga su presupuesto, incluya los impuestos ahí, incluya el Workers' Compensation, incluya el payroll tax, los taxes de nómina, y luego va a sacar un total y luego se va a poner a ver una clase de cómo vender el servicio. Y una de las cosas que siempre nunca dé el precio, nunca dé el precio por adelante. Siempre yo le digo, mire, tómenle fotografía a sus mejores trabajos y dígale, esa es una excelente pregunta, señor cliente, pero mire, así es como queda mi trabajo, utilizo este material, utilizo esto, bla, 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 tengo Workers' Compensation, usted no se tiene que preocupar si uno de mis trabajadores se cae aquí, no lo van a demandar a usted y tiene que aprender a vender sus servicios porque los taxes están incluidos ahí, el Workers' Compensation tiene que estar incluido ahí, los taxes de nómina tienen que estar incluido ahí y a final de cuentas puede cobrar, si está vendiendo precio, va a cobrar mucho menos y a final de cuentas no va a tener el dinero para cubrir sus necesidades, sus obligaciones. Eso tiene sentido, sí, va a tener una charla, una clase de ese concepto para que todos podamos entender cómo manejar el valor. Me encanta. Seguimos con las preguntas de Melissa Sandoval. Dice, si un taxpayer le debe al IRS por una C Corporation y también en lo personal, ¿qué recomienda hacer un plan de pagos primero por la C Corp o hacer un plan de pago por la personal, la 1040 al mismo tiempo? Bueno, la C Corp sabemos que es independiente por naturaleza. Realmente no tiene conexión una con la otra la mayoría de las ocasiones. Hay ciertas responsabilidades que sí se van de la C Corporation a lo personal. Una de ellas es el payroll tax. Si el C Corporation estuvo pagando los impuestos de nómina, los oficiales o las personas que corrían, que eran responsables de esos pagos, pueden ser encontrados culpables a manera individual. Pero suponiendo que ese no sea el caso, son normalmente cosas separadas, las dos cosas al mismo tiempo. O sea, se supone que la corporación está generando sus ingresos para hacer su convenio de pagos y por otro lado, pues está pagándole al dueño de la corporación, al shareholder, y de ahí pues el shareholder también va a estar haciendo su plan de pagos.
No se debe de arriesgar sin hacer un plan de pagos en cualquiera de las dos cosas porque le van a poner liens dependiendo de la cantidad, le van a hacer levies, le van a congelar las cuentas de banco, le van a congelar, dependiendo la cantidad. El año pasado yo representé un cliente donde el IRS fue con los clientes de mi cliente a recoger los cheques y mi cliente me llamó y me dice, Antonio, estaba esperando recibir una cantidad de mis clientes, pero ya les hablé porque no me llegaron los cheques y me dijeron que el IRS había ido a recoger esos cheques. Entonces, no se arriesgue a enfrentar situaciones de cobranza drásticas, elabore su plan de pagos inmediatamente. Y si no tiene el dinero para elaborar el plan de pagos, consígase una persona con experiencia en representación, porque puede poner esa cuenta en un estatus incobrable o hacer plan de pagos de cantidades menores. Por ejemplo, este cliente que debe más de $1 millón, le estamos negociando un plan de pagos de $50 mensuales. O sea, no todo el mundo califica para eso, quiero aclarar, pero de acuerdo a la capacidad de cada cliente. Entonces, hagan los planes de pagos al mismo tiempo. Perfecto. Siguiente pregunta de Viviana. Dice, ¿qué ocurre si se deprecia el vehículo? ¿Se ponen las millas también? Casos de negocio de delivery, de comida, de tax. Como yo entiendo, señor Navas, si toma la depreciación, no toma el millaje, es diferente, ¿verdad? Exactamente, así es, Tony. La regla dice que la depreciación es parte del millaje y es algo que yo me doy cuenta cuando estamos dando clases a preparadores de impuestos. Muy pocos preparadores de impuestos saben que dentro del millaje una cantidad es la depreciación. Aun y cuando se esté tomando millaje y ese vehículo se vende, debería de hacerse el recapture de la depreciación. Entonces, dentro de las millas está incluida la depreciación y no se puede tomar doble. Yes, yes. Cuando es un asset del negocio, un activo, lo vende. Y eso es otra clase también. ¿Qué pasa cuando vende el negocio? Sí. Me gusta. Ok, seguimos aquí. Hablando de la línea 27, que es, creo, miscellaneous expenses, dice, ¿qué gastos serían razonables para la línea 27? Ninguno. En la experiencia que yo tengo, la mayoría de las ocasiones siempre le van a incluir la línea 27 dentro de la auditoría. Por eso, no es ninguna regla, es algo que yo he escuchado mucho y había escuchado cuando estaba bueno, todavía sigo educándome en representación, pero desde un principio siempre he escuchado mantenernos alejados lo más que podamos de la línea 27 y tratar de distribuir esos gastos en alguna de las otras categorías que le corresponda. Sabemos que hay algunos gastos que a lo mejor no los vamos a saber dónde clasificarlos, pero si de alguna manera encontramos algún lado, ponerlos ahí. Perfecto. Y la siguiente pregunta, y vamos a ir una por una porque tenemos muchas, que bueno, para que contestar todas. La siguiente es de Ana Méndez, dice, ¿se puede mantener copias de los recibos ya que con el tiempo se van a despintar? ¿Qué pasa con eso, señor Nava? Cuando ya no se puede ver el recibo bien, el IRS lo acepta, no lo acepta. En años anteriores sí lo aceptaba porque eso era algo que uno no tiene control, pero ahorita con el avance de la tecnología me he encontrado muchos auditores que me dicen, mira, ¿sabes qué, Antonio? Realmente ahorita un escáner, un buen escaneador te cuesta $50 en Costco, o sea, no es un gasto extremadamente costoso para el dueño del negocio. Y todo mundo sabemos que, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, te dan espacio sin costo. Entonces, ahorita es una excelente práctica educar a su cliente o usted, contribuyente, es excelente práctica comprarse un escáner, escanear todos los recibos que tenga y guardarlos en su computadora. A lo mejor es poco riesgoso, la computadora se descompone y se le va, o agarrar uno de esos espacios que Dropbox le da, que Google Drive le da,
donde son espacios regalados y en un momento determinado puede comprar un espacio muy grande en la nube por una cantidad sumamente pequeña. Pero contestando su pregunta, la mayoría de las ocasiones va a traer algo de credibilidad, pero va a ser en algunas ocasiones un poco difícil que no lo acepten, especialmente si está todo borrado. Sí es. Buena respuesta. La siguiente pregunta dice de Eliana Fajardo, ¿qué estrategias usa cuando llega un taxpayer y tiene todo en cash y no tiene recibos? ¿La ayudamos? ¿No la ayudamos? ¿Qué pasa en eso? El año pasado, y ese es otro que vamos a dar, Tony, otro training. Oye, podemos hacer trainings todos los días, yo creo, los 365 días del año para dueños de negocios. Sí, sí. Este training que tengo muy bueno, ¿qué hacer? No, el training se llama eh, pagos en efectivo y sin comprobantes de gastos. Bueno, sabemos que, ya lo vimos hace rato, ¿qué dice el Internal Revenue Code sección 162, Eliana? Dice que los gastos ordinarios y necesarios son deducibles de impuestos. O sea, eso es lo que dice la ley. La interpretación del IRS dice que debe tener cuenta de banco, que debe de existir el recibo, que debe de existir comprobantes, pero ya también yo le platiqué muchas ocasiones, muchísimas ocasiones. Es más, es una práctica muy común que yo hago, que haga peticiones en la Corte de Impuestos, porque ahí tengo la oportunidad de hablar con gente, pues con criterio diferente, un poquito más liberales, como son los appeals officers, como son los settlement officers, como es el chief counsel, que son los abogados del IRS. Tienen un criterio un poquito más liberal. Además, ellos toman en consideración algo que se llama hazards of litigation. Eso quiere decir que si vamos con el juez, a lo mejor el juez nos acepta algo. Entonces, son prácticas que a un nivel más elevado, donde pongo yo mucho, utilizo mucho lo que se llama el Cohen Rule, donde le comenté hace rato, $300,000 en diésel, muy poquititos recibos, casi como 10,000, $12,000 en recibos, todo lo demás no había. Sin embargo, en base a todas esas estadísticas, análisis que pudimos hacer, nos aceptaron el 85%. Entonces, prácticamente no vamos a dejar desamparado al contribuyente. Si simple y sencillamente fue negligencia de no tener todos esos recibos, bueno, pues algo vamos a poder lograr, algo vamos a poder hacer. Yo le estoy contestando desde el punto de vista representación. Desde el punto de vista preparación es algo completamente diferente, porque ahí ya viene due diligence, vienen otras responsabilidades muchísimo más para usted como preparadora. Pero realmente, si usted está haciendo un buen trabajo, está reconstruyendo récords, está reconstruyendo ingresos, reconstruyendo gastos razonables, comunes y ordinarios, pues hace un buena due diligence. No veo por qué no se le preparen esas declaraciones de impuestos a ese contribuyente. De que le va a costar trabajo, de que le va a tener que invertir tiempo, completamente de acuerdo. Pero ese es el criterio, la filosofía que nosotros utilizamos dentro de nuestras oficinas. No lo vamos a dejar desprotegido, siempre y cuando el contribuyente está dispuesto a darnos respuestas, a cooperar con nosotros, a reestructurar todos esos ingresos y esos gastos, y que no nos esté utilizando nada más, como decimos, como conejillo de indias para cumplir sus caprichos o evadir la ley. Ahí sí no nos prestamos. Pero si el contribuyente coopera, si todo está dentro de lo razonable, con gusto lo asistimos. Nice, perfecto. Continuamos aquí. Marisa Silva pregunta, ¿qué porcentaje es razonable en ganancias en referencias de cost of goods sold? Y pienso que depende, ¿verdad? ¿O qué piensa usted? Sí, no, Tony, depende de la industria. Podemos entrar si les puedes dar ahí el website, Tony, de bizstats.com, que es el sitio de internet donde normalmente uno puede ir. Yo utilizo mucho ese website.
donde hay estadísticas por industria. Por ejemplo, un restaurante. Es normal, es común que un restaurante en el costo de un sol ande por ahí entre el 20-30%, 25-30%, pero ya le comenté, la agencia de carros usados andaba en el 85%. Entonces, no hay un porcentaje específico en general, pero sí depende de la industria, de la actividad, de la ocupación, que esa declaración de impuestos esté. Por eso es sumamente importante utilizar ese código, el código de la industria, lo más apropiado, lo más cercano a la realidad, para que el porcentaje del costo de un sol y de todos los otros gastos tenga sentido dentro de los perfiles que la IRS tiene. Nice. Perfecto. Y ahí repartí el link de BizStats. Continuamos aquí. Adelaida dice, una pareja no casada con 3 niños en común viven en la misma casa y quieren hacer taxes como cabeza de familia. Se arriesgan a una auditoría. En la debida diligencia se nota que comparten gastos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos es llenamos la hoja que está, el worksheet, la hoja de trabajo que está en la publicación 501. En la publicación 501 hay una hoja para determinar si alguno de ellos califica como cabeza de familia o no. Hay gastos que muchas veces, yo se lo digo por experiencia, el mismo contribuyente dice, oh, pues yo estoy encargado de hacer este pago y ella está encargada de hacer estos pagos. Entonces, normalmente con la misma ayuda, con la misma declaración de los contribuyentes, es donde uno va llenando esa hoja. Ahora, muchas veces dice, bueno, pero es la misma cuenta de banco, ahí entra todo el dinero, los dos firman. Sabemos que son situaciones un poquito complejas, un poquito complicadas, pero yo les recomiendo llenar lo mejor que pueda la hoja de trabajo que está en la publicación 501 para determinar si alguno de ellos es cabeza de familia o no. Pero ahí sí es sumamente importante, y esto yo se lo recomiendo, hable con las dos personas al mismo tiempo. Porque si habla con uno, le cuenta su historia, habla con otro, le cuenta su historia diferente y al último los dos fueron cabeza de familia. Entonces, hable con las dos personas juntas, porque a lo mejor en un momento determinado también eso puede crearle algo de conflicto de interés, no solamente el due diligence, sino crearle algo de conflicto de interés. Entonces, tráigalos a los dos, platique con ellos, llene la hoja de trabajo y es posible que alguno de ellos le llegue a calificar como cabeza de familia. Gracias. Perfecto. Continuamos aquí. ¿Qué pasa si viene un contribuyente, un negocio que no tiene todas las 1099? ¿Cómo reporta su declaración de impuestos si no sabe cuánto ganó porque perdió unas 1099? Ok, sí, eso es muy importante. Desafortunadamente, ¿qué dice la regla? Que todos los pagos que se hacen arriba de $600 debe de existir una 1099. Una vez más, es sumamente importante sentarnos con el cliente, reestructurar todos esos ingresos, reestructurar todos esos gastos de la manera que tenga sentido para usted. Porque en un momento determinado yo tomo la posición, este cliente tiene que convencerme a mí, porque yo después tengo que convencer al IRS. Entonces, si yo veo que yo no voy a poder convencer al IRS, es para pensarlo 2 veces. Porque a lo mejor la información que estoy recibiendo como que no tiene mucho sentido. Pero de antemano le digo, ese tipo de declaraciones de impuestos es para invertirle bastante tiempo. Y hablando de ventas, Tony, porque una de las cosas que hacemos es no solamente decirle lo que tiene que hacer, sino también cómo solucionar el problema usted, porque es un cliente que a lo mejor está pensando que se le va a ir.
Una de las cosas que yo siempre le digo a este tipo de clientes al principio de nuestra conversación, mire, señor cliente, a muchas personas les gusta saber con anticipación lo que yo voy a hacer, el tiempo que me va a tomar y el posible costo que va a representar para usted. Mire, tengo que hacer una reestructuración apropiada porque yo no quiero que usted tenga problemas con el IRS y lógico, tampoco quiero tener problemas yo con el IRS. Tenemos que tener conversaciones, le voy a pedir récords, voy a hablar con usted muchas preguntas muy confidenciales de su estilo de vida, de su costo de vida, cuántas veces va a los restaurantes, todos esos gastos, todas esas salidas que usted tiene, todos esos gastos que usted tiene. Voy a hablar con usted y voy a necesitar que usted coopere conmigo y pienso que vamos a tardarnos más o menos este tiempo, por lo tanto el costo va a ser de tal cantidad. Pero fíjese como una cosa, usted metió la palabra beneficio para usted. No quiero que usted tenga problemas. Usted refuerce, alce el timbre de voz cuando está diciendo eso para que también el contribuyente vea que es beneficio para él. Usted lo está protegiendo de una posible auditoría y usted también tiene muchas responsabilidades como preparador que necesita protegerse. Y al mismo tiempo está hablando claro, esto te va a costar más o menos tanto. A lo mejor el contribuyente está de acuerdo en pagarle sus servicios, a lo mejor no está de acuerdo y se va a otro lado, pero créalo que ese contribuyente a final de cuentas va a venir regresando con usted. Porque quien está violando la ley, a final de cuentas es una bomba de tiempo. No se trata de que nunca lo van a agarrar, sino más bien es cuándo le va a tocar a él. Y tarde o temprano esa persona va a regresar con usted. Perfecto, gracias. Aquí otras preguntitas. Janet dice, ¿cuál es la manera correcta de ingresar un ingreso en una cuenta personal comparada con la transferencia a la cuenta de negocio? Y creo que lo que está preguntando Janet es cuando uno tiene un Schedule C, trabaja por cuenta propia, ah, como no está en nómina, pero ¿cómo se debe de pagar? ¿Debe de transferir como $1,000 a la semana de la cuenta del negocio, del personal? ¿O qué es la mejor manera de hacer esa transferencia? Tú dijiste ahorita la palabra clave, Tony, transferir. Anteriormente decíamos y le recomendábamos a las personas, hágase un cheque de la cuenta de banco de negocio de una manera ordenada. Aunque sea self-employed, nunca tenga una cuenta de banco para gastos de negocio y gastos personales. Digo, si es corporación, LLC, otro tipo de sociedad mercantil, lógico que no va a tener la misma cuenta de banco. Pero si es un sole proprietorship, un self-employed, no tenga la misma cuenta de banco, mantenga dos separadas. Y ahorita, precisamente el lunes, pasado, antier, estuve hablando con un auditor porque este cliente se hacía cheques o sacaba dinero de la cuenta de banco del negocio y luego lo depositaba, el cheque o el dinero que sacaba de la cuenta de banco del negocio lo depositaba en su cuenta personal. Entonces, el auditor me dice, Antonio, me tienes que convencer de que el dinero que entró a la cuenta de banco personal no son ingresos. Es un poquito difícil, Tony, porque el cliente hacía cheques de la cuenta del negocio, pero muchas veces sacaba dinero en efectivo y lo depositaba a la cuenta de banco personal. Entonces, es un poquito difícil porque no estamos hablando de 10,000, 20,000, estamos hablando de muchos miles de dólares que el contribuyente sacó, casi $250,000 que el contribuyente sacó y lo depositó a su cuenta de banco porque tiene un costo de vida muy elevado, un estilo de vida muy elevado. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue este cliente ahorita que dijiste, si se hace una transferencia, pues es claro, porque las cuentas de banco, en los bancos lo registran, transferencia que salió de esta cuenta y luego a donde llegó, transferencia que viene de esta cuenta. Entonces ahí es muy fácil comprobar que no fueron ingresos, que simple y sencillamente el dinero estuvo saliendo de una cuenta y yéndose a la otra. Pero es recomendable hacerlo de una manera ordenada.
de preferencia semanalmente. Un dueño de negocio no se va a aguantar, no se va a esperar 2 semanas a recibir un cheque. Semanalmente lo puede hacer de una manera ordenada y hasta donde pueda hacerse una transferencia para que quede el récord que el dinero salió y entró a otra cuenta de él mismo. Perfecto. Hacemos dos más preguntitas y yo sé que hay poquitas más y les vamos a enseñar dónde seguir las preguntas antes de que, para que, como ya se nos está terminando el tiempo. Pero una pregunta interesante aquí que nos pregunta que Jeanette dice, ¿dónde pongo la suscripción de la membresía de Negozi en la Schedule C? ¿Qué gasto de negocio es la membresía de Negozi, las clases que estamos tomando? Porque cobramos los $32 al mes por la membership de Negozi. So, ¿dónde se clasifica ese tipo de gasto de negocio? Normalmente no es un gasto alarmante. Yo lo pondría, no es ninguna recomendación, no es ninguna regla, no es que la ley diga esto, es simple y sencillamente un comentario mío, por la experiencia que tengo representando negocios. Yo lo pondría en Office Expense, pero acuérdese una cosa, cuando abra el Office Expense o cuando abra cualquiera de las líneas, dele doble clic para que se abra lo que se llama una hoja de trabajo. Entonces ahí pondría membership to Negozi y pone la cantidad ahí. ¿Por qué es importante hacer eso, Tony? Porque eso se llama grouping. Eso se llama grouping. Y cuando estamos en auditorías, es muy útil saber cómo se clasificaron los gastos para poderlo hacerlo, para poderlo perseguir, para poder decir, oh, este gasto fue metido aquí en esta línea. Porque no Office Expense puede, no lo sé, puede meter muchas cosas ahí, pero si va a estar todo revuelto, a final de cuentas no sabe qué metió en cada cosa y es como estar tratando de armar un rompecabezas. En cambio, si hace si llena esa hojita de trabajo, la mayoría de los software, o posiblemente todos los software, le permite imprimir ese agrupación que se hizo de cantidades. Pero contestando su pregunta específicamente, la membresía de Negozi y la membresía de Nave School of Business también, Tony, porque también tenemos una Así membresía es. de Nave School of Business, la podemos poner ahí. Y aquí quiero hacer un poquito de marketing. La membresía de Negozi, la membresía de Nave School of Business, no es que se estén duplicando cosas, son dos membresías con dos objetivos completamente diferentes, completamente. Claro, tenemos muchas cosas en común porque estamos enfocados en Nave School of Business, estamos enfocados también a la educación técnica para contadores, pero también nos interesa ayudarle a crecer su negocio. Por eso nuestra misión es ayudarle a convertir su profesión en un negocio. Pero aquí con Tony está enfocado prácticamente a dueños de negocio. Entonces son dos enfoques completamente diferentes, pero que llevan casi un objetivo muy común y hacen muy buen complemento. Entonces, métalos en Office Expense, denle doble clic ahí y ahí lo detalla. También puede hacer education y training, que no hay un gasto, señor Nava, para esos tipos de expenses. Sí, puede ser continuing education, puede ser training. En este caso me imagino que la pregunta la hicieron para no utilizar la línea 27, que es Oh, Other Expenses. Puede utilizar la línea 27 también ahí. Normalmente, si usted me pregunta dónde yo lo pongo en la línea de Office Expense. así es, perfecto. Y aquí ya terminamos. Hay otras preguntitas, pero ya se nos acabó el tiempo, pero quiero enseñarles dónde buscar esta presentación, el material, las slides, el video. So, primero de todo, en la plataforma de Negozi está toda la información, los recursos. So, si quieren buscar al señor Antonio Nava, ¿dónde lo buscamos? Vayan a miembros, aquí arribita, y aquí pueden buscar, hagan clic en el nombre Antonio, y aquí salen unos Antonios, incluyendo el señor Antonio Nava. Aquí también incluye su información de contacto, su website, su phone number, y toda la información aquí. Y también aquí le pueden mandar un mensajito, hace click message
y se puede comunicar con él directamente para un comentario, saludos, una pregunta. Si tiene ahí, aquí puede comunicarse con todos los miembros. Y si regresamos aquí arriba, haga clic en video cursos, porque cada clase se convierte en un curso. Y si baja aquí, vemos este curso, cómo minimizar el riesgo de auditorías. Es el curso que viene con esta clase y aquí ve que el instructor de este curso es el señor Antonio Nava. So aquí lo pueden ver. Si bajan un poquito más, aquí también le pueden mandar un message a él. Si hacen clic continue, aquí adentro van a ver el video. Ahorita estamos haciendo stream directamente aquí adentro, o sea, nos estamos viendo nosotros mismos. Aquí puede ver, pero después de la clase se queda aquí grabado. Aquí abajito vamos a poner los slides, los materiales. Y también hay unos de ustedes que no son miembros de Negozi y nomás se registraron para esta clase. Eso está perfecto. Todavía tiene acceso a este curso porque viene con esta clase. So queremos asegurarnos que tenga esa información y también les queremos dejar saber que tenemos el 5 de mayo unas charlas, clases, muy pronto, Class Blast, vamos a hablar sobre el préstamo del PPP, nuevos cambios en migración y con nuestra compañera colega Claudia Sainz, vamos a hablar temas de liderazgo eficaz, cómo manejar su negocio y cómo tener la perspectiva correcta para poder crecer y ser exitoso en los negocios. Y una vez más, señor Nava, muchas gracias por su tiempo. Espero No, que regrese con nosotros. no, Tony, claro que sí, definitivamente. Vamos a estar muy, muy activamente participando. Una de las cosas que yo también tengo y me corre en las venas, igual que tú, es cuando yo comencé en esta profesión, lógico, no había internet. Muchos de los que nos están viendo aquí, que yo creo que no nacían. Es más, yo creo que tú todavía ni nacías tampoco. No, sí, ya habían nacido, sí. Ok, no había internet, no había nada de eso, y había muchísima carencia, y a mí me nació un objetivo desde ese tiempo de poder ayudar a otras personas, porque yo me acercaba a muchos lados y todo el mundo te ponía un montón de pretextos, no, que esto, que el otro, que cuando yo le pregunté a mi preparador de impuestos, oiga, a mí me gustaría preparar impuestos, no, tienes que ir a la universidad, tienes que dominar el idioma, y yo nada más volteé y vi a mi esposa y le dije, este señor no fue a la universidad. Entonces, o sea, pero desde el primer momento que yo llegué aquí a este país me nació el deseo de ayudar a mis colegas dueños de negocio a salir adelante en este maravilloso país que la verdad le abre las puertas a todo mundo. Es verdad, es muy difícil navegarse por aquí. Es como estar navegando en el mar, pero con ciclón, por tantas leyes, por tantos requisitos, por tantas obligaciones que hay, pero por eso también hay gente capacitada que puede guiarnos y orientarnos y organizaciones como la tuya que hace lo posible por darnos esa información y salir adelante. Muchísimas gracias, Tony, y pues estamos en contacto. Sí, no, y la meta de aquí de esta collaboration y apoyarnos es, hay miles, hay millones de emprendedores, de contratistas, dueños de negocio en este país. Y si usted no habla inglés, si usted no está aquí con seguro, con permiso, no importa, con su ITIN puede empezar su negocio. Y aquí estamos para educarnos, apoyarnos y conectarnos. Muy pronto vamos a tener clases en persona para vernos, charlar y festejar juntos, pero ahí nos vemos. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto todos. Nos vemos, Tony. Muchas gracias.